Yo creo que el arrebatamiento será antes de que caiga el fuego de la ira de Dios sobre la tierra. Porque fue lo mismo que pasó, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, las cuales fueron puestas de ejemplo de lo que va a ocurrir en el futuro. Y incluso el propio Mesías pone a Sodoma y a Gomorra de ejemplo. Y como vemos, el justo no perece con el injusto. Entonces es más que obvio que el Señor enviará a sus ángeles, así como envió a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra antes de que cayeran el fuego de la ira de Dios. Lo mismo va a ocurrir ahora. El Señor va a enviar a sus ángeles para que la iglesia de Cristo no sufra el fuego de la ira de Dios que va a caer sobre los impíos. Ok, José, lo estoy escuchando. Sí. Estamos de acuerdo en eso, yo creo así. Pero lo que sí sabemos es que la iglesia no va a pasar el fuego de la ira de Dios. Ok, José, le contesto lo que el audio arriba que usted me dejó. Ok, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la persecución y la ira de Dios? Bueno, según la Biblia, y lo que yo puedo entender es que la persecución pues es algo natural por mano humana. Ejemplo, para ponerle un ejemplo, lo que sucedió en el año 70 fue porque Dios lo quiso y fue mano humana lo que sufrieron los apóstoles, porque esa fue la voluntad de Dios. Ok, ahora la ira de Dios son eventos sobrenaturales que no es dado por el hombre, sino es directamente la mano de Dios, como en este caso lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y también cuando está la ira de Dios, va a estar la ira de Dios, también va a estar la ira del enemigo atrás de la gente, en este caso de la gente que no se quiere poner el 666. Excelente respuesta la que ha dado Gonzalo. Y vuelvo y la replico. Gonzalo acaba de decir que la diferencia entre la ira de Dios, el fuego de la ira de Dios, la persecución, es que la persecución viene por parte humana, por mano humana. Has contestado muy bien. Espero que escuche la nota hasta el final, Gonzalo. Entonces, Gonzalo, la pregunta sería la siguiente. Cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, ¿esa persecución contra los santos viene por parte del hombre o viene por parte del fuego de la ira de Dios? Apocalipsis 13:7 ¿pertenece a lo que tú acabas de explicar, que es por mano humana, o viene de parte del fuego de la ira de Dios? Cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos. Bueno, ok, José, gracias. Está haciendo una buena pregunta. En realidad lo felicito por la pregunta porque de eso se trata, ¿verdad? Y se nota pues que sí ha estudiado un poquito el Apocalipsis. Ok. Cuando se habla de Apocalipsis capítulo 13, obviamente ya estamos hablando de aquí del hijo de perdición, del hijo de pecado. Ok, ya es acá cuando comienza la tribulación. Ya comienzan las dos iras. De hecho que ya aquí, cuando esta bestia sale, es cuando se abre el primer sello del Apocalipsis. Se abre el primer sello de Apocalipsis y ya comienza la ira de Dios, directamente la ira de Dios. Ya acá comienzan las dos iras. La ira de Dios sobre toda la humanidad, y ya aquí comienza la persecución del anticristo de poner el sello a la gente que no quiere doblar sus rodillas. Bueno, una cosa, Gonzalo, ya que estamos llevando esto tan organizadamente, que quisiera hacer un aclarando, y es que yo me estoy refiriendo no a las copas de la ira, me estoy refiriendo al día de la ira de Dios, porque nosotros desde que comenzamos a hablar venimos hablando del fuego de la ira de Dios. Y ese fuego de la ira de Dios va a descender sobre el mundo
después que el sol se oscurezca, ¿verdad? Estamos hablando del fuego de la ira de Dios. Por eso hablamos de Lot y de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, el fuego de la ira de Dios va a caer sobre el mundo cuando llegue el día de la ira. Y no estoy hablando de las copas de la ira, porque esas copas de la ira que tú estás mencionando ahora, el Apocalipsis especifica muy bien sobre quiénes van a caer. Dice que sobre aquellos que adoren a la bestia, indicando que aquellos que no adoren a la bestia no van a sufrir esas copas de la ira. Entonces, yo me estoy refiriendo al día de la ira, que es el fuego de la ira de Dios, la cual nosotros no vamos a sufrir. Cuando se está hablando en este caso de las copas de la ira de Dios, aquí lo que nos está indicando son las plagas y todo lo que va a suceder, como lo está indicando ahí las copas. Porque las mismas copas nos está indicando pues todo lo que va a pasar en este momento. Ahora que va a caer fuego y todo eso, y esto va a ser destruido, pues obviamente eso se refiere al final. Al final, pues de que esta tierra pues va a desaparecer y pues obviamente vienen cielos nuevos y tierra nueva. Pero es que tú no has contestado nada con este audio, Gonzalo, porque simplemente has repetido lo que mismo que te he dicho. Las copas de la ira son una cosa y el fuego de la ira de Dios que caerá al final es otra. Por eso yo te pregunté que si tú no creías en el fuego de la ira de Dios, porque yo veo que tú siempre hablas solamente de las copas de la ira, pero hay un fuego que va a caer. Por eso se puso como ejemplo a Sodoma y Gomorra, porque va a caer fuego y azufre, como lo dice Pedro, que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y es el día de la ira de Dios. Ese es el día de la ira de Dios, el día en que el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, como dice la carta de Pedro. Entonces, nosotros en ese día no vamos a estar sobre la tierra porque vamos a escapar, vamos a ser librados del fuego de la ira de Dios. Entonces, ahí vemos claramente que hay una ira que es de parte de Dios, pero la persecución, que como tú dijiste más arriba, muy bien dijiste, viene de parte de la mano humana. Eso no tiene nada que ver con el fuego de la ira de Dios. Bueno, le estoy escuchando lo que usted dice. Ok. Bueno, aquí ya vemos que los que no se van en el arrebatamiento de la iglesia se quedaron por desobedientes. Los que no se van en el arrebatamiento de la iglesia y se quedaron en la tribulación fueron por desobedientes. Ok. Entonces vemos claramente que el que no accede al anticristo va a ser matado, va a ser muerto. Ok. Por eso vemos esos muertos en Apocalipsis 6, 9 y 11. Esa gente muere en la tribulación. Vemos la muchedumbre en Apocalipsis 7, 9. La gente que no dobló la rodilla delante del anticristo y no se opone la marca a la bestia, ni adoró a la bestia, esos van a ser muertos. Y está el otro grupo de los santos, que los que logran sobrevivir la tribulación. Estos son los que entran vivos al milenio. Porque en la segunda venida literal de Cristo todos los impíos van a morir. Todos los impíos van a morir. Por lo cual los santos que no lograron, que mataron, fueron los que se repitieron en la tribulación. Bueno, aquí dices que el que no se fue en el arrebatamiento se quedó por desobediente. Claro, Gonzalo, el que no sea arrebatado será quedado aquí en la tierra por desobediente. Aquí no estamos de acuerdo. La ira de Dios y la ira de Satanás van a estar juntas. Veamos, pero cuando yo dije que la ira de Dios y la ira de Satanás estarán separadas.
porque claramente yo te he dicho a ti que existirán las copas de la ira, y esas copas de la ira serán vaciadas durante el gobierno de la bestia. Y durante el gobierno de la bestia, Satanás habrá descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Claro que estarán juntas, la ira de Satanás y la ira de Dios estarán juntas, que son las copas de la ira. Pero hay una ira final, que es el fuego de la ira de Dios. Es el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche. Ese día del Señor que vendrá como ladrón en la noche no tiene nada que ver con las copas de la ira, Gonzalo. Porque ese fuego de la ira de Dios vendrá después que el sol se oscurezca, al final de la tribulación. Entonces vendrá el fuego de la ira de Dios. ¿Comprendes? Al final del gobierno mundial de la bestia vendrá el fuego de la ira de Dios, que es a través de esa ira final que se pondrá fin a ese gobierno de Satanás en la tierra. Por lo tanto, eso que has dicho no contradice nada de lo que he dicho, porque realmente yo también creo lo mismo. La ira de Dios, o sea, las copas de la ira y la ira de Satanás estarán juntos en la tierra, claro que sí. Tengo una pregunta también, Gonzalo, que sé que cuando la respondas vas a aclarar muchas cosas, no solamente para nosotros mismos que estamos aquí compartiendo, sino también que se le va a aclarar a los hermanos que estén escuchando. Pon mucha atención, escucha esta nota de voz completa, porque es ahora que te voy a hacer la pregunta. Mira, en ese pasaje de Apocalipsis 6:12, creo que es, que pegué más arriba, se habla del oscurecimiento del sol y de la caída de las estrellas. También en Mateo 24:29 se habla del oscurecimiento del sol. Sin embargo, hay una diferencia entre esos dos pasajes. En Apocalipsis se habla de un evento que va a ocurrir después de que el sol se oscurezca. Sin embargo, en Mateo 24 se menciona un evento que va a ocurrir antes de que el sol se oscurezca. No sé si tú lo ves, yo lo veo muy claro. Entonces, yo lo que quiero es que tú expliques qué diferencia hay entre ese evento que va a ocurrir después que el sol se oscurezca y el evento que va a ocurrir antes de que el sol se oscurezca. Ahí están bien claros, detallados en esos dos textos, Apocalipsis 6:12 y Mateo 24:29 al 31. Bueno, obvio que ya sabes que somos pretribulacionistas, pero bajo ese contexto yo quiero saber la posición literal tuya cuál es. Abiertamente decime. Ahora, ¿crees en el arrebatamiento? Porque yo te escuché que hablaste del arrebatamiento, dijiste, y seremos arrebatados, creo que dijiste ayer. Entonces, bajo ese contexto quiero dos cosas tuyas, final. Luego te voy a decir por qué. Número uno, creo en la pretribulación, esa es la postura de nosotros. Pero la pregunta para ti es, ¿tú crees que es en el transcurso de 3 años y medio del arrebatamiento o después de los 7 años de la tribulación viene el arrebatamiento o la segunda venida? Porque no te entiendo, yo te escuché que dijiste arrebatar, pero creo que, si no me equivoco, es que crees solamente en la segunda venida, no crees en el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo es eso? Explícate, final, no te entiendo, porque yo creo que te escuché decir de arrebatamiento y luego dijiste que solo hay 2 venidas, la que vino y la siguiente que va a venir, y que entonces bajo contexto estás diciendo que no hay arrebatamiento. Entonces, explícate, quiero ver que cómo es la cosa. O crees que después de 3 años y medio o a la media tribulación la iglesia es levantada, o después de los 7 años la iglesia es levantada, arrebatada, o ¿cómo crees? Te felicito, Paul, porque has arrancado muy bien. Has arrancado preguntando y tratando de entender la posición del otro, y por eso te aplaudo. Estás tratando de preguntar qué es lo que yo creo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Yo te voy a contestar ahora qué es lo que yo creo. Yo creo en las Sagradas Escrituras, creo en el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia es la doctrina
una de las doctrinas principales del Nuevo Testamento. Y todos los discípulos, los primeros cristianos, creyeron en ese evento glorioso que va a ocurrir cuando Cristo venga. Como lo dijo Pablo, nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero la diferencia mía y tuya es que tú crees en un arrebatamiento que está fuera, totalmente separado de la venida del Señor. El verdadero arrebatamiento de la iglesia está unido a la venida del Señor. Por eso es que en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17, el apóstol Pablo dijo: nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, los que seremos arrebatados somos precisamente aquellos que estemos unidos a Cristo en el momento de su venida, como lo dice 1 Corintios 15, 51. Aquellos que estén unidos a Cristo en el momento de su venida, no 7 años antes de su venida. Ese arrebatamiento que mencionan, que va a ocurrir 7 años antes de la venida del Señor, no es bíblico, porque te repito, el arrebatamiento bíblico está unido a la venida del Señor. Muy bien, Josué. Bueno, sí, claro, se tiene que aceptar lo que decís, porque yo mismo podía decirte: no, estás equivocado, son dos acontecimientos diferentes, y te lo puedo subdividir o dividir. Aunque el título diga venida, literalmente yo podría decirte que no está diciendo que solamente viene es segunda venida, porque en el verso 16, creo que es el verso 16 o 17, dice Pablo: seremos arrebatados. Primero habla de venida y luego habla de arrebatamiento. Ahora, voy a tratar de escucharte para ver realmente la postura literal tuya, porque es bueno escucharla, pero te voy a dejar claro algo después de que hablemos. Entonces, bajo este contexto, consideras que un evento son un evento solo, es decir, es un solo evento. Eso es lo que considera, y eso es lo que considera el postribulacionismo. Pero bajo contexto sabemos que hay 4 posiciones, 4 o 5 si no me equivoco. Pero hay un pequeño detalle y quiero que me lo expliques. Si me decís que 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 habla solamente de una venida, no un arrebatamiento, porque considero que decís que venida es literalmente las dos cosas, a venir a arrebatar. Eso es lo que me querés decir con tu posición. Entonces, bajo ese contexto, si 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice de segunda venida, según tú, entonces, ¿dónde me sitúas Zacarías 14, 6? Porque literalmente dice que el Mesías viene al Monte de los Olivos, dice, y viene con los santos. Viene con los santos. Eso dice la Escritura. Entonces, mi posición se encuentra, es en 1 Tesalonicenses 4, 15, 16 y 17, Zacarías 14, 6. Es decir, haciendo diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Ese sería mi punto. Ahora, ¿cómo tú me explicarías Zacarías 14, 6? Cuando literalmente dice que el Mesías pone sus pies en el Monte de los Olivos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Literalmente. Aquí dice, viene con los santos. Con los santos. Zacarías 14, 6. Una explicación hacia eso que te estoy exponiendo. Bueno, aquí veo que no conoces muy bien mi postura, porque me estás diciendo que son 2 eventos diferentes, como que si en algún momento yo he dicho que no son 2 eventos diferentes. Aquí en el grupo, en todo lo que yo he hablado, nadie va a encontrar una prueba donde yo haya dicho que no son 2 eventos diferentes. Pues claro, yo creo lo mismo que tú. La venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son 2 eventos diferentes. La diferencia entre tú y yo es que tú separas esos 2 eventos con 7 años. Yo no. Porque las Sagradas Escrituras no separa esos 2 eventos con 7 años. Esa es la diferencia. Pero claro que yo creo que son 2 eventos diferentes. Porque una cosa es la venida del Señor cuando Él viene bajando del cielo. Y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia cuando la iglesia sale a recibirlo a Él. Pero la misma palabra recibir desenlaza qué va a ocurrir luego que nosotros nos encontremos. Que fue, por ejemplo, el ejemplo que puse de Jetro
y Moisés, cuando Moisés salió a recibir a Jetro, salió de la tienda de acampar y recibió a Jetro. Y dice que después que se saludaron, entraron en la tienda donde había salido Moisés. Porque lógicamente la palabra recibir no significa otra cosa. Si tú vas a un diccionario, recibir a una persona que viene significa acompañar al lugar de destino a esa persona que viene. Por ejemplo, si yo voy para tu casa, cuando yo voy llegando a tu casa, tú sales a la calle, a la galería o al jardín, lo que tengas ahí adelante, sales de tu casa a recibirme a mí. Entonces, si eres tú que sales a recibirme a mí, yo no puedo sacarte a ti de tu casa y llevarte a otro lugar. Eres tú el que me acompañas a mí al interior de tu casa, porque eso es lo que significa salirme a recibir. La iglesia sale a recibir al Señor precisamente porque el Señor viene. Si el Señor no viniera, entonces no saliéramos a recibirlo. El apóstol Pablo está hablando de la venida del Señor, es un evento. El arrebatamiento de la iglesia es otro evento, pero el arrebatamiento de la iglesia es para recibir al Señor. Son dos eventos que convergen, ¿comprendes? No están separados. No es que en una fecha salimos a recibir al Señor y en otra fecha el Señor viene. No, es en la misma fecha. Nosotros salimos a recibirlo precisamente porque Él viene. Pero a ver, la tierra, te lo voy a leer, porque vez. mire que ese es el problema. Yo soy malo para estar haciendo algo. A mí me gusta pegar escritura por eso. Pero vamos a tratar de comprender la postura tuya y sacar conclusiones. Por ejemplo, yo te puse aquí la base textual. Aquí te pongo la base textual porque el encabezado dice la venida del Señor. Y ahí es donde el post-tribulacionismo se pega y dice, es venida, no es arrebatamiento. Entonces ahí es donde quieren unir los dos eventos en uno solo y no por separado, porque lo que yo entiendo es que usted me está diciendo que es dos eventos diferentes, pero sucede simultáneamente. Eso es lo que me quiere decir. Veamos. Ahora aclárame si estoy equivocado. Pues no sé si lo has hecho a propósito, pero has mentido. Y sé que quizás lo hiciste por error, pero es una mentira, aunque no sea a propósito. Porque tú dices que ahí es donde, como ese encabezado dice la venida del Señor, el postribulacionismo dice que no es arrebatamiento. Eso no es verdad. Eso no es verdad, Paul. Y los mismos audios que yo te envié hace un rato demuestran que no es verdad, porque yo te he hablado de ese texto, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, y te he hablado de los dos eventos. Nunca yo te he dicho que ahí no se habla del arrebatamiento. O sea que cuando tú dices que nosotros decimos que eso no es arrebatamiento, estás mintiendo. ¿Oíste? Claro que es el arrebatamiento, pero también es la venida del Señor, porque lo dice claramente el encabezado. Tú mismo lo has dicho, la venida del Señor. ¿Cuántas venidas de Cristo son? Para ti, ¿cuántas venidas de Cristo son? 3. Son 3 venidas. ¿La Biblia habla de una tercera venida de Cristo? No, la Biblia habla de 2 venidas. La primera venida fue cuando Él vino y murió por nuestros pecados, que yo sé que lo recuerdas, cuando Él fue crucificado, ¿verdad? Ok. Y la segunda venida será cuando Él venga a salvar a los que le esperan, como está escrito en el libro de Hebreos 9:28, que dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, esa salvación, donde el Señor nos va a librar de la ira, no de la tribulación, de la ira, va a ocurrir cuando Él venga por segunda vez. Y subrayo eso de la tribulación y la ira porque ustedes, tú principalmente, confundes mucho lo que es la ira de Dios con la tribulación. La tribulación no es el fuego cayendo del cielo, que esa es la idea que ustedes tienen falsamente en la mente. La tribulación es la persecución contra los santos. Eso no tiene nada que ver con fuego cayendo del cielo. La ira de Dios, el día de la ira de Dios, ese sí es el fuego cayendo del cielo. Y es de eso último que hemos sido librados. No de la tribulación, no de la persecución. Porque el Señor mismo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, dijo: yo soy copartícipe vuestro en vuestra tribulación y en la paciencia de Jesucristo.
Y el Apocalipsis 12:17, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 7:14, estos de dónde han venido, pues son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso no tiene nada que ver con fuego cayendo del cielo, con azufre. La ira de Dios, el día de la ira de Dios es una cosa, y la persecución contra los santos es otra, hermano. Bien, Pinal, Zacarías 14:4 y 5. En aquel día sus pies se sentarán sobre el monte de los olivos. En aquel día que está frente a Jerusalén, al lado del oriente, el monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis como huiste a causa del terremoto que hubo en los días de Uzías, rey de Judá. Así que vendrá Jehová. La pregunta es, ¿vendrá Jehová? Venida. Vendrá Jehová, mi Dios, y todos sus santos con él. Entonces, aquí la pregunta que hago a mi estimado Espinal es, entonces, ¿son dos venidas? Porque bajo contexto 1 Tesalonicenses 4, en adelante, el título dice venida. Y aquí dice en Zacarías 14:4, literalmente 14:4 y 5, dice que entonces, y huiréis a causa del terremoto que hubo en los días de Uzías, rey de Judá. Así vendrá Jehová, mi Dios, y todos sus santos con él. Amós 1:1. Entonces la pregunta, ¿hay dos venidas, Pinal? ¿Realmente Tesalonicense está hablando de dos eventos separados o intervalos de tiempo, o realmente es dos eventos literalmente separados? Es decir, arrebatamiento y luego segunda venida, pero con un intervalo de tiempo. Porque yo considero, Pinal, que tú crees en dos eventos. Claro que los crees, sabes que hay un arrebatamiento y hay una segunda venida, ese punto es excelente. Pero crees diferente porque literalmente crees que es simultáneo. Vuelvo y me explico, simultáneo, es decir, al no haber intervalos de tiempo, me estás diciendo literalmente que, porque no me das tiempo, como la postura petrolacionista, que se habla de 7 años. Lo que ocurre es que recibir al Señor es lo que te expliqué más arriba. ¿Entiendes? En 1 Tesalonicenses, lo que va a ocurrir es que la iglesia saldrá a recibir al Señor, pero es la misma venida de Zacarías 14, exactamente. Una de las cosas que, bueno, entre ellas hay varias, pero una de las cosas que lleva o ha llevado desde más de 200 años a un sector cristiano a dividir la venida de Cristo en dos etapas es principalmente que no conciben, o sea, no entienden lo que significa recibir a una persona, que ya eso lo mismo en los audios que mandé más arriba, porque recibir a una persona ya sabemos que es darle la bienvenida al lugar de destino. Entonces, si vamos a recibir al Señor, obviamente los que se van a devolver hacia abajo somos nosotros, porque es la venida del Señor, la venida, no la ida del Señor, sino la venida. Y tampoco es la vuelta en U del Señor, porque la Biblia jamás habla de que el Señor dará una vuelta en U para volver para el cielo, sino que es la venida. Venida es llegada, o conocida como parusia o parusía. Y la parusía era conocida en el mundo helenístico para designar la llegada de un rey o emperador a una ciudad con toda su pompa. Eso es lo que significa parusia. Entonces, la venida de Cristo, la parusia, es va a venir el Señor y nosotros vamos a salir a recibirlo. Esa es una. Pero otra de las razones por la que ese sector ha dividido la venida de Cristo en dos etapas ha sido el tema de las bodas del Cordero. Porque las bodas del Cordero no son nada más y nada menos que la unión de la iglesia con Cristo. La palabra boda en nuestro sistema
en nuestro sistema babilónico. Digo nuestro sistema porque es el sistema que se nos ha impuesto. En este sistema babilónico entendemos por boda una ceremonia. Una ceremonia es la boda. Y ya ustedes saben todo lo que sigue. Están los chambelanes, está la dama de honor, están los niños que cortan la cinta. Y esa es la idea que muchas personas tienen de lo que será la boda del Cordero, de que van a haber dos niños que van a cortar la cinta, que va a haber una dama solitaria que va a pasar llevando unas rosas, y etcétera, etcétera. Y cuando la Biblia habla de las bodas del Cordero, no se está refiriendo a ese tipo de boda que nosotros conocemos. La palabra boda es sinónimo de unión, unión. Por eso dice, dejará al hombre de su padre y de su madre y se unirá, se unirá. La palabra unir y casar es exactamente lo mismo. Entonces, la unión de la iglesia con Cristo se va a efectuar en el aire. Esa es la boda del Cordero. No se trata de una ceremonia donde van a cantar el chan 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 chan. Nada de eso. Ni que va a haber alguien cortando con una tijerita, ni nada por el estilo. No se trata de eso. Es la unión de la iglesia con el Mesías. ¿Y cuándo es que nos vamos a unir? Nos vamos a unir con el Mesías en el aire. Esa es la boda del Cordero, las bodas del Cordero. Entonces, la celebración de las bodas del Cordero, ¿dónde serán? ¿En el tercer cielo? No. Las bodas del Cordero, la celebración de las bodas del Cordero será en la tierra. Es aquí en la tierra. Por eso dijo el Señor en Lucas, dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, el Señor no va a tomar la cena más con los discípulos. En la última cena él dijo eso, no voy a volver a tomar más la cena con ustedes hasta que el reino de Dios venga. Eso significa que hasta que venga el reino de Dios a la tierra, cuando venga el reino de Dios a la tierra, entonces es cuando el Señor volverá a tomar la cena con los discípulos. ¿Y a qué cena se está refiriendo? A la cena que va a volver a tomar cuando lo tome nuevo en el reino de su Padre. Y esa es la celebración de las bodas del Cordero, donde Él se sentará y nos servirá. Es aquí en la tierra, porque es aquí en la tierra donde se va a efectuar el juicio de las naciones. El juicio de las naciones no se va a efectuar en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será habitada por nosotros, claro que sí. Y vamos a andar en calles de oro y mar de cristal. Pero es como lo dice Apocalipsis. Después del milenio, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más, y vi la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Es decir, una esposa nueva, no una esposa violada ya por 7 años. No, una esposa ataviada, es decir, una esposa virgen. Así es como va a venir la Nueva Jerusalén. No pisoteada ya por 7 años por Gonzalo y su gente, no. Va a venir sin nuevecita y va a ser después del milenio. Ahí es donde entonces vamos a entrar en las calles de oro y mar de cristal. El arrebatamiento de la iglesia no es para entrar a la Nueva Jerusalén. El arrebatamiento de la iglesia, Pablo lo dijo claro, lo que pasa es que el pretribulacionismo no ha hecho caso a las palabras de Pablo. Él dijo claro que es para recibir al Señor en el aire, para recibirlo, es decir, para darle la bienvenida a la tierra. Bueno, aquí estamos oyendo tu audio, Josué. Bueno, te voy a decir que tiene coherencia algunas cosas que dijiste en este audio. Pero ojo con esto. Te felicito porque quisiste atar los cabos sueltos. Cuando te puse en las nubes, refiriéndose en las nubes, el encuentro con el Señor. Y cuando dice con las nubes, cuando dice que Zacarías 14, cuando viene con su santo. Veo que miraste que tenías el cabo suelto y lo uniste diciendo que las bodas van a ser en el aire. Bueno, la verdad que tenés que probar eso que va a ser en el aire. Sí, y tenés que traer el original, que significa boda, que si realmente la boda solamente significa unión, o qué diferencia hay entre unión y esperar en el aire. Eso sería bueno. El resto que hablaste tiene mucha coherencia. Ya, pero bajo ese contexto, mi estimado Josué, hay que decir que las bodas son en el aire. Habría que darle más argumento a eso.
Sí, no, claro, mi estimado Paul, claro que sí. Hay que darle más argumentos, obviamente, claro que sí. Argumentos bíblicos, no argumentos que me lo invente yo, sino argumentos bíblicos. Pero te lo dije de forma rápida para que tuvieras una idea, para no cargarte mucho, con muchos puntos, porque es un tema un poco amplio. Te lo dije de forma superficial para que por lo menos tengas la idea de por dónde va el asunto. Pero claro que sí, hay que profundizar más porque el tema es bien amplio, claro que sí. Incluso te voy a dar un dato más. Mira, te voy a dar un dato más. El gobierno de la bestia, lo primero, en primer lugar, no hay un registro bíblico en ninguna profecía de las Sagradas Escrituras donde se diga que ese gobierno durará 7 años. Eso es en primer lugar, que debería obviamente de existir un registro bíblico, ya que es un tema que es tan hablado y tan afirmado por el pretribulacionismo desde hace más de 200 años. Pero no existe. El único registro bíblico que ellos intentan decir o intentan afirmar que es el registro que habla de los 7 años, ¿sabes cuál es? Las 70 semanas de Daniel. Ese es el único registro. O sea, tú vas a cualquier seminario bíblico o cualquiera de esos pastores o líderes religiosos de alta alcurnia y tú le preguntas de dónde sacan los 7 años y siempre ellos van a sacarte a Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre vendrá la abominación hasta que venga la consumación y se derrame lo que está destinado sobre el desolador. Siempre van a salir con eso y te van a decir que eso se está refiriendo a 7 años de tribulación, lo cual es una gran patraña antibíblica, porque ese pasaje de Daniel 9:27, como podemos comprobar aquí, está hablando del ministerio del Mesías, está hablando de la primera venida del Mesías, de la primera venida. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, durante 7 años el pacto, que es el pacto que el Señor hizo con Abraham, estaría confirmado con muchos de su pueblo. ¿Cómo confirmados? No significa que duraría 7 años este pacto, sino que durante 7 años estaría confirmado con el pueblo de Daniel, que era principalmente los judíos, el sur de Israel, que es precisamente donde predicó mayormente el Mesías, durante 7 años. ¿Y cómo sabemos esto? Porque durante 3 años y medio el Mesías predicó personalmente a los judíos y durante los 3 años y medio restantes los discípulos predicaron únicamente a los judíos. Por eso en las cartas, por ejemplo en la carta de Pablo, encontramos que el evangelio fue predicado primeramente al judío y después al griego. Por eso cuando los gentiles se le acercaban al Mesías, el Mesías le decía que él había sido enviado solamente a los hijos de la casa de Israel. Como se lo dijo, por ejemplo, a esta mujer, que le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Por qué? Porque había un tiempo determinado en el cual ese pacto tenía que estar confirmado únicamente con el pueblo de Daniel. Y así ocurrió. Por eso tuvo que venir la conversión de Cornelio, por eso tuvo que venir la visión a Pedro, para que el evangelio entonces comenzara, después de que se cumplieran esos 3 años y medio restantes, a predicarse entonces a los gentiles de forma abierta. Y es entonces cuando el Señor se le aparece al apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, para que el evangelio tuviera un alcance a los griegos y a los romanos. Entonces, el Señor fue que confirmó el pacto durante 7 años y Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda cuando Él mismo se convirtió en el sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. Tú lees el libro de Hebreos, capítulo 18 o capítulo 11 aproximadamente por ahí, donde dice claramente que ya no existen más ofrendas por el pecado, porque el Señor fue quien fue la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Y ya no hay más sacrificio por los pecados, como dice también el mismo libro de Hebreos. El Señor hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, convirtiéndose Él en el sacrificio perfecto. Eso no está hablando de 7 años de tribulación, está hablando
del ministerio del Mesías exclusivamente destinado al pueblo de Daniel. Por lo tanto, no hay un registro en la Biblia que hable de 7 años de tribulación. Eso es un engaño, porque el Apocalipsis solamente habla de 42 meses, y 42 meses no son 7 años. Lee Apocalipsis capítulo 13, verso 5, y dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el libro de Daniel dice, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12 encontramos 1260 días. En Apocalipsis 11 encontramos 1260 días. Y en cada una de esos pasajes está hablando solamente de 3 años y medio, nunca está hablando de 7 años. Ahora bien, ¿cómo llegaron ellos a asociar las 70 semanas, es decir, la última semana, con el tiempo de la tribulación? Pues sencillo, porque Yahshua, en Mateo 24, mencionó la profecía, la abominación desoladora, mencionada en el libro de Daniel. Entonces, como mencionó la abominación desoladora mencionada en el libro de Daniel, que específicamente, conciencialmente está mencionada en el mismo pasaje de las 70 semanas, por eso ellos entienden que las 70 semanas completas están para el futuro y que forman parte de la tribulación. Pues fíjate que no, que eso es un gran error del Seminario Teológico de Dallas, de donde se han nutrido todos esos pastores y conferencistas de nuestra era. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora mencionada en el libro de Daniel está fuera de las 70 semanas. Si tú lees el libro o lees la profecía, el último pasaje, que es el pasaje 27, el verso 27, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de lo que pasará en esa última semana. Sin embargo, hay un punto y seguido y dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es decir, esa abominación desoladora vendría después de que se cumpliera la última semana. No forma parte de la semana 70. Y esta abominación desoladora ocurrió conciencialmente en el año 70 después del Mesías, cuando las legiones romanas rodearon a Jerusalén y la destruyeron con 21,000 idumeos, con Tito Herodes Vespasiano a la cabeza. En el año 70 después de Cristo se cumplió esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque en Mateo 24 el Mesías estaba hablando de 3 cosas diferentes: de la destrucción del templo, de su venida y del fin del siglo. Y esta parte que dice de la profecía del Señor, cuando dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, se estaba refiriendo no a su venida ni al fin del siglo, se estaba refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén, que también está en Mateo 24. Y de ahí, como esas personas no supieron diferenciar entre una cosa y otra, ligaron todo y sacaron la conclusión. Era más fácil sacar esa conclusión, aunque engañaran a medio mundo, de que la abominación desoladora es la semana 70 de Daniel. Un error garrafal, abominable, y que ha llevado a millones de personas incluso a negar a Jesús. ¿Cómo lo niegan? Lo niegan porque si el Mesías no cumplió la semana 70, entonces es como decir que el Mesías no vino. Porque lo que atestigua que Jesús vino es que Él puso fin al pecado, expió la iniquidad, trajo la justicia perdurable, selló la visión el profeta y fue el santo de los santos que fue ungido. Y si el Mesías no hizo nada de eso, entonces es como decir que el Mesías no vino. Y todo aquel que niega que Jesús vino en carne, ¿qué dice el libro de Juan? Es el espíritu del anticristo. Por lo tanto, los pretribulacionistas que creen en esa patraña de que la semana 70 está para el futuro, están negando a Jesús que los rescató, como lo dijo el apóstol Pablo. Incluso negarían a Jesucristo quien los rescató. Están diciendo que Jesús no vino en carne y están enseñando la doctrina del anticristo. Bueno, Josué, le voy a hacer una pregunta de la semana 70. Ok, es la siguiente. Lo que está escrito en Daniel 9, del 24 al 27, ¿eso se tenía que cumplir dentro de los 490 años? Esa es la pregunta. Se la vuelvo a repetir.
Lo que está escrito en Daniel 9, del 24 al 27, eso se tenía que cumplir dentro de los 490 años. Gonzalo, esa es una pregunta que le pegaría a los fariseos que iban a tentar al Mesías, porque en realidad esa es una pregunta tentadora. Y le voy a explicar para que los demás hermanos sepan por qué es una pregunta tentadora. Es una pregunta tentadora, es para tentarme en realidad, porque Daniel 9, 24 al 27 tiene profecías que se iban a cumplir en 490 años, y hay una profecía que está fuera de la semana 70 que se iba a cumplir 70 años después del Mesías, o sea, después de que Jesús fue bautizado. Entonces, por eso es una pregunta que no es sana, es una pregunta enferma, porque en realidad lo que quieres es acorralarme con mis propias palabras. Y la respuesta que te voy a dar es sí y no. Una es que 490 años se iba a cumplir hasta la semana 70, pero 70 años después del Mesías se iba a cumplir la abominación desoladora, que también está escrita en el mismo pasaje de Daniel 9:27, pero que no tiene nada que ver con la profecía de la semana 70, porque está colocada después de que se cumplieran esos 490 años. Señores, la gloria y la honra es para Dios. Aquí todo es para Dios. ¿Se dan cuenta ustedes cuando uno estudia? Esta pregunta que yo lo hice acá no es una pregunta tonta. Es una pregunta inteligente, es una pregunta sabia. Tenemos que orar, ayunar, pedirle perdón a Dios por las cosas que hacemos malas. Aquí está. Él está diciendo sí y no. ¿Se refuta solo? Claro que no. Ahora él quiere hacer un arroz con mangos. Decir esto sí y aquello no. Esto sí y aquello no. Pero se refutó solo. Se refutó solo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que él está diciendo que no se ha cumplido lo que está escrito dentro de Daniel 9, 24 y 27? ¿Verdad que no? ¿Verdad que dijo que no? Entonces, ¿qué más? Aquí ha refutado con una pregunta. Esta pregunta es un misil. Esta pregunta es un misil de los que tienen Estados Unidos y Rusia. Señor Josué, aquí ha refutado. No es una pregunta tonta, es una pregunta maliciosa la que acabas de decir. Y he visto tu malicia desde lejos, porque se te vio la trampa desde lejos, Gonzalo, porque eso es lo que tú eres, un tramposo. Entonces, ahí está tu respuesta. Hay una parte de la profecía que se cumple en esos 490 años, y hay una parte que se cumple después, porque está fuera de la semana 70. Pregunta inteligente. Cuando uno tiene un adversario, cuando usted está hablando con un adversario y te hace una buena pregunta, hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo. Cuando usted está hablando con una persona y usted aprende algo de esa persona, hay que felicitarlo. Al menos ayer usted y Bandío me hicieron buenas preguntas y yo lo felicité porque hicieron preguntas inteligentes. Porque hay gente que te pregunta esas preguntillas ahí tontas, bobas, ¿entiendes? Entonces tenemos que ser honestos. Cuando una persona le hace a uno una buena pregunta, hay que felicitarlo. No, se llama pregunta maliciosa, Gonzalo. Hay una diferencia entre una pregunta inteligente y una pregunta maliciosa. Una cosa más, Pinal. Dijiste algo que acerca del pretribulacionismo, que era algo satánico y diabólico, porque había personas que iban a ser engañadas y se iban a retractar, quizás se iban a volver a la incredulidad si no sucede el arrebatamiento antes de los 3 años y medio o posterior a los 7 años. Pero fíjate que bajo contexto, el arrebatamiento de la iglesia, como la segunda venida, solo hay un punto que yo siempre lo he dicho. Y este punto es estar listo y preparado en todo tiempo. ¿Por qué el Mesías no dejó una fecha literal a su manifestación o sea al arrebatamiento o a la venida? ¿Por qué no dejó una fecha contundente? Sí te podría decir yo, porque yo escuché algunos reinos que dijo, nosotros sí tenemos casi la certeza cuando ellos, he escuchado, no me acuerdo en qué grupo escuché,
a uno decir eso. Bueno, y me mostró ciertas cosas que podría, ¿verdad? Pero aunque el Mesías literalmente dice, nadie sabe el día ni la hora, sabemos, ¿verdad? Sea el arrebatamiento o la segunda venida, sabemos verdaderamente que si realmente el Mesías hubiese dicho en tal fecha, entonces quizás todo el mundo estuviera preparado. Eso que tú estás diciendo está contrario a lo que predicó el Mesías, al cual tú dices seguir, porque el Mesías dijo, vendrán muchos en mi nombre, y si os dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Es decir, no crean en ninguna persona que le venga diciendo que yo vine secretamente. Miren, si está en los aposentos, que está, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será mi venida. Es decir, yo no voy a venir secretamente. Se lo estaba diciendo el Mesías ya ustedes lo tenía ubicado. A ti, a Gonzalo, a un tal Skoll, a toda esa gente, ya el Mesías lo tenía ubicado. Y a sus discípulos, a sus escogidos, nos advirtió de ustedes. Y nos dijo claro, si vienen diciendo, está en los aposentos, no lo crean. Es decir, ¿y qué es estar en los aposentos? Estar secretamente, y que vino secretamente. Pues no, porque el Señor no va a venir secretamente. El apóstol Pablo nos advirtió de ustedes también, en 2 Tesalonicenses 2:3, cuando dijo claramente el apóstol Pablo que no nos dejáramos engañar, porque el Señor no vendría sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Es decir, esa venida secreta no va a ocurrir hasta que primero se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces va a ocurrir la verdadera venida del Señor y el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Tanto el apóstol Pablo como el Mesías nos advirtieron de ustedes para que nos cuidáramos de sus herejías, porque eran difíciles de detectar. Y aclaro, una cosa es tener la fecha de la venida del Señor y otra cosa es no esperar su venida. Y el problema aquí no es que hay que tener la fecha de la venida del Señor. El problema aquí es que ustedes no esperan la venida de Cristo y mandan a los demás que tienen poco conocimiento de las Sagradas Escrituras que hagan lo mismo que ustedes. ¿Sabe por qué? Porque dice el libro de Hebreos 9:28 que el Señor aparecerá por segunda venida, para salvar a los que le esperan. Y ustedes están enseñándole a la gente que no tienen que esperar la venida gloriosa de Cristo, porque ustedes supuestamente 7 años antes de que ocurra la venida gloriosa de Cristo, ustedes se van de aquí. ¿Entiende? Está contradiciendo incluso las palabras que se le escribieron a Tito en Tito 2:13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ustedes están en contra de las palabras que Pablo le escribió a Tito. Están haciéndole la guerra al apóstol Pablo y haciéndole la guerra al Mesías y a su doctrina. Y mandando a la gente a que tengan una esperanza falsa en un evento falso que no va a ocurrir. Porque la venida de Cristo será, como lo dijo el Mesías en Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación. Y será después de la tribulación, de aquellos días, entonces, que Él enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos. ¿Entiendes? Entonces, ustedes son los que tienen que comenzar a esperar la venida de Cristo si quieren ser salvos, obviamente. Porque eso es lo que dice Hebreos 9:28. Que Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan.